Foro Universate. El idioma español, fruto de una rica historia y evolución, se ha consolidado como una de las lenguas más habladas en el mundo. A lo largo de los siglos, el español ha experimentado una evolución notable, influido por diversas lenguas y culturas como el árabe, el griego, el francés y las lenguas indígenas de América. En la actualidad, el castellano también enfrenta retos para preservar su riqueza lingüística y cultural debido a un entorno globalizado e impactado por la tecnología y la comunicación instantánea, la estandarización de un español neutro y la inclusión de géneros. Vamos a abordar este tema de inmediato y para ello recibimos desde España al profesor José Luis Ramírez Luengo. Él es doctor en Filología Hispánica, escritor y docente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Ramírez Luengo estará en Venezuela próximamente para participar en la Feria del Libro del Oeste de Caracas y dictar un seminario sobre el idioma español en la UCAP. Un gusto recibirlo en nuestro espacio, profesor Ramírez. Gracias por atendernos. Al contrario, un placer saludarlos y muchas gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Profesor, en el habla cotidiana es cada vez más frecuente oír expresiones que distan mucho de lo que establecen las normas básicas del buen uso del español. Y si hablamos de tecnología, pues aplicaciones como WhatsApp hacen evidente que la escritura correcta brilla por su ausencia. Estos son apenas dos ejemplos. Así las cosas, ¿cómo está hoy nuestro idioma? ¿Está amenazado? ¿Ha involucionado? ¿Es más vulnerable tal vez? No, yo creo que podemos ser muy optimistas con nuestro idioma, sobre todo viendo la situación de otros idiomas que sabemos que van a desaparecer en breve. Nuestro idioma es un idioma fuerte, es un idioma en realidad que está cambiando como todos los idiomas y que muchos de estos aparentes problemas que tiene hoy en realidad serán usos perfectamente lícitos en el futuro. Es lo que ha pasado siempre y lo que seguirá pasando. Creo que podemos estar muy tranquilos con el español. Le queda mucho futuro por delante. Ahora bien, la discusión, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo se torna cada vez más compleja y aunque pudiera dar la impresión de que quienes están a favor no lograrán imponerse, la polarización crece entre ellos y entre los detractores. ¿Cómo afecta esto al castellano? ¿Es útil para su evolución esta polémica? ¿Cree usted que es posible llegar a un consenso en favor o a favor del castellano? Yo les confieso que no tengo todavía una opinión muy formada sobre esta cuestión. Es decir, tengo algunos argumentos para estar en contra y otros argumentos para estar a favor. Yo tengo la impresión de que en realidad el lenguaje inclusivo es el reflejo de cierto malestar social respecto quizá al papel subordinado que históricamente han tenido las mujeres y me parece que en el fondo lo que estamos viendo es cómo la lengua refleja los cambios que se están dando en la sociedad. Algo que es la propia esencia de la lengua, es decir, nosotros en nuestra forma de hablar reflejamos lo que somos y reflejamos lo que está pasando. De manera que yo entiendo que haya resistencias a unos usos nuevos que quizá nos pueden sorprender o incluso nos pueden parecer, feos o fuera de lugar, pero creo que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar en la sociedad para ver qué es lo que va a pasar en la lengua. Yo como historiador de la lengua, la verdad, tengo muchísima curiosidad. Lamentablemente creo que no voy a ver cuál es el resultado. En todo caso será un nuevo cambio que, simplemente será un paso más en la historia de la lengua. Piensen, y no me quiero extender, que el latín tenía 3 géneros con un género neutro y en su paso al español quedó reducido a 2 géneros. Son cambios que se dan en la lengua. No creo que debamos preocuparnos demasiado a este respecto, la verdad. Profesor, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la educación y en la formación de las personas, pero cada vez más vemos en ellos casos de uso incorrecto y de descuido del lenguaje. ¿Se ha hecho algún estudio al respecto? En todo caso, ¿qué habría que hacer para evitar esta situación? Que yo sepa, confieso que no es quizá el campo que yo más trabajo, entonces quizá exista un estudio al respecto. Que yo sepa, no hay estudios que incidan directamente en esta cuestión. Creo que ciertamente lo que estamos viendo en los medios de comunicación es que cada vez se incorporan más usos que eran populares, que eran aceptables en ciertos contextos, pero no en un contexto formal como puede ser el de los medios. Me parece, si me permiten la expresión, que los medios de comunicación se están informalizando desde el punto de vista lingüístico.
Yo, la verdad, creo que sería necesario mantener ciertos principios, si me apuran, de decoro en el uso de la lengua, y en este sentido creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo en dejar claro que en realidad pues hay expresiones adecuadas a cada uno de los contextos y que algunas no lo son, por ejemplo, para los medios de comunicación. Creo que lo más importante, de todas formas, es que los medios sean claros en el uso de la lengua, utilicen una lengua comprensible y que en realidad pues nos preocupemos más por estas cuestiones que por las cuestiones quizá de más cambiantes que tienen que ver con lo que se considera correcto o incorrecto en un momento específico. Estamos conversando con José Luis Ramírez Luengo, doctor en Filología Hispánica y docente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, así como los medios de comunicación, las manifestaciones artísticas populares o masivas también impactan, y no siempre para bien, en el idioma. En el caso de América, y también de España, el reggaetón, el rap, son ejemplos de ello. ¿Qué impresión tiene sobre estos fenómenos y su efecto o el efecto que tendrán a mediano plazo o largo plazo en nuestra lengua? ¿Terminarán imponiendo un nuevo castellano? Yo no creo que impongan, es decir, que dentro de unos años todos hablemos, quiero pensar, como se habla en el reggaetón. Me parece que quizá lo que es problemático de estas expresiones o de estas formas de hablar es que muchas veces muestran una clara pobreza desde el punto de vista, por ejemplo, del vocabulario, es decir, se repiten siempre las mismas voces y me parece que eso le resta riqueza a la lengua. Quizás apropiado para un medio, para una canción popular, qué sé yo, pero evidentemente la lengua no puede ser solo eso porque simplemente se empobrece nuestra lengua y entonces probablemente también empobrecemos nuestra visión del mundo. De nuevo, yo quizá por historiador de la lengua y por haber visto cómo cosas que se criticaban en el siglo XVI se aceptaban en el siglo XVII, no me atrevo a decir que estos usos vayan a empobrecer o vayan a empeorar la lengua. Evidentemente, si se transforman en usos únicos, sí, pero yo creo que lo que estamos viendo es cambios que simplemente nos están hablando de por dónde va el español del futuro, que en parte será eso y en otra parte no, naturalmente. Hablemos de la evolución positiva de nuestro idioma. ¿Qué ha ganado el español a lo largo de su historia? ¿Cuáles han sido los principales aportes que la transculturización y la tecnología le han brindado al idioma? Bueno, en realidad como la lengua lo que hace es reflejar la sociedad, lo que vemos en este proceso de cambio lingüístico es también todas estas cuestiones de reflejos, este reflejo de todos los cambios sociales. Quizá lo que vemos últimamente, precisamente por esta idea de la globalización y por el peso cada vez más importante que en ciertas esferas tienen algunos idiomas, como es el inglés, es una incorporación de palabras tomadas del inglés, que lo que hacen es referirse a ciertas realidades para las que el español pues no tenía nombre porque son realidades nuevas. Esto de nuevo es algo que lo hemos visto a través de la historia. En la Edad Media se introdujeron muchísimas palabras del árabe porque era la lengua pues que traía una civilización quizá más avanzada en ciertas áreas. Después fue el italiano en el siglo XVI, el francés en el XVIII. Entonces creo que esta idea de la globalización, o esta situación de globalización, nos trae muchas palabras nuevas que antes, como les decía, eran solo de una lengua, ahora predomina el inglés, pero ahora quizá lo que vemos es la llegada de palabras tomadas de muchas lenguas del mundo. Palabras tomadas del japonés, palabras tomadas de lenguas más lejanas que nos están hablando precisamente de esta cuestión de un mundo interconectado. Me parece que es interesante ver este reflejo, ¿no?, de la sociedad en el idioma. Profesor, usted ofrecerá próximamente en la UCAP, aquí en Caracas, un seminario sobre el español de América en su historia. ¿Cuál cree que será el aporte principal de este seminario, este programa formativo a quienes lo cursen y cómo puede contribuir con ese esfuerzo de conocimiento y de defensa de la riqueza de nuestro idioma? Yo creo en este sentido que cuanto mejor conocemos algo, más lo queremos, mejor sabemos entenderlo y por tanto también pues tenemos una actitud más positiva. En este sentido, mi idea es algo que yo llevo trabajando ya muchos años, es hablarles allí en el seminario, de cómo nace el español de América, que nos lleva a pensar qué es el español de América.
es simplemente español de España trasplantado, es algo original y diferente. Después hablaré un poquito de los procesos de expansión, en qué momento el español se convierte en lengua general, lo que es hoy. Hoy la mayor parte de Hispanoamérica habla español, por supuesto con otras lenguas. En qué momento ocurre esto, y ahí quizá hay alguna sorpresa. Y después me voy a centrar en 3 fenómenos que son interesantes porque nos hablan de cómo Hispanoamérica va moldeando una identidad lingüística. A día de hoy todos nosotros podemos reconocer un argentino, un mexicano, un colombiano, un venezolano por su forma de hablar. Yo voy a hablar de 3 de estos fenómenos que crean la identidad americana. Por un lado, la cuestión del seseo, que los distingue a todos ustedes frente a mi variedad del norte de la península, con esta C. Después voy a hablar de las fórmulas de tratamiento, la pérdida de vosotros, que también los identifica, el voceo, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, en Maracaibo, ¿no? Y en otras zonas de los Andes. Y después voy a hablar del léxico, cómo con el vocabulario ustedes terminan creando una identidad que los identifica como, en este caso, venezolanos. Vamos a hablar de esos procesos. Mi idea es, como les digo, pues que conozcan esos procesos, que vean que en realidad son procesos compartidos con otros idiomas y, sobre todo, que por medio de la lengua se crea personalidad y se crea, pues en este caso, una identidad que los identifica y que hace que el español sea una lengua tan rica como es a día de hoy. Profesor Ramírez, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Lo esperamos en Venezuela y ojalá podamos tenerlo nuevamente en nuestro espacio radial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queda a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Conversábamos con José Luis Ramírez Luengo, doctor en Filología Hispánica y docente investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, quienes deseen más información sobre el seminario El Español de América en su historia, que dictará el profesor Ramírez Luengo en la UCAP a partir del 4 de diciembre, pueden seguir la cuenta @letrasucap en las redes sociales. Foro Universate.